Ya. El ignorante afirma, el sabio duda y reflexiona, según Aristóteles. Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a este su canal I Love Lógica Jurídica. Somos los estudiantes de Derecho de la Universidad Católica C. Sapiense. En esta oportunidad les traemos un tema muy interesante. Me refiero a humanidades, lenguaje y lógicas no clásicas. Esos son los integrantes del grupo. Bien, en este presente trabajo relacionaremos las humanidades con la lógica desde el punto de vista del lenguaje, ya que la lógica tiene la función de ser el lenguaje perfecto, o como decía Heidegger, la lógica es la ciencia de pensar. Además, nos damos cuenta que la lógica es muy valioso tanto para un estudiante de humanidades como también para un estudiante de derecho, etcétera. Finalmente, conoceremos la diferencia entre las lógicas clásicas y lógicas no clásicas, y también nos permitirá conocer los tres tipos de lógicas no clásicas y aprender a poder analizar y o sacar aquellas conclusiones de las diferentes proposiciones o discursos que se nos presentan. En esta exposición vamos a tratar de diferentes temas, como por ejemplo, tenemos el primer subtema, las humanidades y la lógica. Segundo tercer subtema, que es el qué hacer lógico. También la lógica y lenguaje lógico, comparaciones, ventajas de la lógica desde otra tradición y por último, tres tipos de lógicas no clásicas. Comenzamos con el primer subtema en esta exposición, que es las humanidades y la lógica, que está a cargo Catherine Hilario. Exactamente. Uno de los subtemas que veremos el día de hoy viene siendo las humanidades y la lógica, como ya lo ha mencionado mi compañera. Así que yo comenzaré diciendo una breve definición de las humanidades, las cuales son ramas del conocimiento que investigan a los seres humanos, su cultura, logros, fracasos, sufrimientos, celebraciones, entre otros. Es decir, como sus expresiones más propias que poseen los hombres, o también como lo señala Salazar, que las humanidades se relacionan con la valoración. Por otro lado, la lógica se encuentra involucrada en cualquier sector de la ciencia que emplee el lenguaje y el razonamiento porque debe someterse a la prueba de la validez de su propio método. Es importante señalar que las humanidades se expresan de un lenguaje lógico. Ahí es donde pueden deducir que existe una cierta relación entre estas. Ahora bien, puedo afirmar que la lógica y las humanidades cumplen un papel importante y estas pueden ser relacionadas debido a que dentro de las disciplinas humanísticas, la lógica se presenta como un caso particular de una tendencia formalizante y matematizante de las ciencias sociales. Además, que la lógica supone abstracción de contenidos y análisis argumentativo. Por otro lado, las humanidades enseñan a valorar lo que podemos hacer en tantos seres humanos. Bien, así que ya lo sabemos, la lógica es el comienzo de la sabiduría, no el final. Ahora vamos con el segundo subtema que está a cargo del Rafael Ramírez, que es el subtema el quehacer lógico. Muchas gracias. Así es, el quehacer lógico. Bueno, para iniciar tendremos que ponernos en un concepto en el que podemos entender de verdad y formalmente todo, ¿no? Y este vendría a ser el concepto que nos habla Frapoli. Frapoli es una investigadora lógica muy conocida, y ella planteó 5 formas de ver la lógica jurídica, que han coexistido juntas para complementarse el uno y el otro. Son cada vez más importantes en el mundo, de hecho. Las 5 son la concepción inferencialista, la concepción conceptográfica, la concepción formalista, la concepción metalingüística, metamatemática, perdón, y la concepción computacional. Pero, ¿qué quiere decirnos eso? Bueno, en primer lugar, y en orden,
La primera nos dice que estudia la relación de validez entre premisas y conclusiones, es decir, que el aparato que permite conectar proposiciones mediante relaciones de implicidad es ese. En segundo lugar, busca representar el lenguaje lógico de toda expresión lingüística susceptible a formalizar. En tercero, la construcción formalista nos dice que elabora cálculos formales para modelar de cierta manera y razonar las conclusiones que podamos sacar. En cuarto lugar, la construcción metamatemática nos dice que revisa y supervisa las propiedades metateóricas de las ciencias deductivas. Y bueno, y por último tenemos la construcción computacional. Esta nos dice que pretende encontrar el funcionamiento de los procedimientos utilizados y así detectar valideces o invalideces en las inferencias. Por otro lado, y ya yéndonos a un punto más teórico, Frappelli, junto con su compañero Frac, nos habló de un concepto muy importante. El portador de atributos y relaciones lógicas es el contenido conceptual, es decir, las proposiciones. Las entidades que consideramos verdaderas o falsas son proposiciones, de hecho, y las proposiciones son entidades que sirven como premisas y conclusiones de las inferencias que hacemos. Entre proposiciones se establecen relaciones de implicidad y relaciones de incompatibilidad. Así pues, pongamos un ejemplo que de hecho está en el libro, y citándolo, nos dice, de la profesión de que Claudia admira a Ángela, se sigue que hay una mujer a la que Claudia admira. Pues así, quien afirme lo primero, pero niegue lo segundo, se contradice y manifiesta una conducta irracional. Así también la oración Dorotea es valiente y Dorotea es cobarde, en el mismo contexto expresan incompatibilidades y quien les apoya a las dos manifiesta también una conducta irracional. Hablemos también de Koffa, y él insiste en esa interpretación de Freud, que nos dice que se acepta generalmente que estos descubrimientos marcan el nacimiento de la lógica moderna. Sin embargo, fueron solo productos marginales de una empresa más fundamental, y Freud, sabiendo esto, desde sus primeros escritos inspiró el estudio de la lógica, que caracteriza lo que decimos cuando transmitimos información a través del juicio, no solo lo que realmente decimos, sino lo que podemos decir o juzgar. Así también Frege, que desde sus primeros escritos se preocupó principalmente por el significado y el contenido principalmente a lo que llamamos lógica o semántica. De hecho, Frege en ningún momento plantea la lógica que haya iniciado la lógica matemática formalista, tampoco existe un Frege semántico que haya iniciado la filosofía moderna, ya que solo hay un Frege cuya tarea es determinar las propiedades lógico-semánticas del contenido decidible. Por tanto, y ya para dar finalización a mi subtema, el significado será el centro de interés lógico. En este mismo significado, encarnado por ambos, en las reglas lógicas y el manejo del lenguaje, y el entender lo que significa, es donde se encuentra la verdad. El problema es si reconocemos que el significado está en el centro de las preocupaciones lógicas y que la línea entre la lógica y la filosofía del lenguaje no es atrasada, sino deliberadamente desdibujada. Bien, ahora vamos con el tercer subtema, que es lógica y lenguaje lógico, que está a cargo del expositor Christian Cóndor. Sí, siguiendo con el tema lógica y lenguaje lógico, en este tema veremos la relación entre la lógica y el lenguaje lógico. La lógica se centra en el argumento y enseña a interpretar, construir y evaluar argumentos de manera racional. El lenguaje lógico establece reglas para determinar la validez de los argumentos y se basa en elementos del lenguaje natural. La lógica es un lenguaje formalizado con un vocabulario y una sintaxis definida. También incluye una semántica para asignar significado a los, para asignar significado a los signos.
aunque hay similitudes entre el lenguaje natural y el lenguaje lógico. Este último se diferencia al ser parte del mundo científico y enfocarse en evitar ambigüedades en la comunicación de informaciones estructuradas. Ese sería mi tema. Daré pase a mi siguiente compañero. Bien, ahora vamos a tocar el cuarto subtema, comparaciones, a cargo de Sebastián Reynoso. Sí, bueno, siguiendo con la exposición, en este segmento del libro compararemos los dos lenguajes o sistemas que ya se expusieron con anterioridad. En esta parte se hace mención a un fragmento del autor Pérez, que dice que el lenguaje proposicional tiene una variedad expresiva muy corta, es decir, tendríamos un léxico muy limitado. Con esto creo que es una de las diferencias más notorias con el lenguaje natural, pues recordemos que el lenguaje proposicional tiene sus propias reglas y por lo mismo que contiene sus propias reglas, lo hace hacerse muy limitado al momento de expresarse. Por otro lado, el lenguaje natural, con el simple hecho de contar con un léxico tan rico, nos da la posibilidad de combinar sus signos más simples hasta con los más complejos. Todo lo anterior mencionado permite una enorme capacidad expresiva. Entonces, el lenguaje lógico, por sus reglas, nos brinda un léxico muy limitado. En cambio, el lenguaje natural nos brinda un léxico más variado, pues se puede combinar de muchas maneras. Con el siguiente punto, ¿de qué se compone la lógica clásica? Bueno, básicamente la lógica clásica suele constar de negaciones, conjunciones, disyunciones, tanto fuertes y débiles, condicionales, bicondicionales y cuantificadores universales y existenciales. Con lo que respecta al control, bueno, en el lenguaje natural no hay como tal un control sobre cómo usarlo. Se hace una mención a que existe una policía o un ente o dice que una policía o que no existe un ente que controle el lenguaje natural, a pesar de que exista la RAE que intenta imponer sus normativas. En este punto creo que queda claro que el lenguaje natural ha sido diseñado de igual manera no ha sido diseñado de igual manera que el lenguaje lógico. Pues en el lenguaje lógico, el control es algo mucho más notorio, pues se busca idear y darle forma a un lenguaje que nos permita evaluar metalógicamente los rasgos valiosos de la ciencia como lo son deducibilidad, consistencia, completud, satisfacibilidad, independencia, pero sobre todo la validez, que eso es lo que busca la lógica. Estas reglas existen para impedir el doble sentido o los malos entendidos. Camus nos dice que el lenguaje natural no es el ideal para demostrar la validez de los argumentos, pues estos tienen ambigüedades que hacen imposible decir si un argumento es válido o no. Estos rasgos de ambigüedad y malentendidos son un lastre para el lenguaje lógico, porque pues la lógica busca eso, no tener ambigüedades para hacer un lenguaje perfecto. Gracias, le doy el pase a mi siguiente compañero. Bien, ahora vamos a presentar el subtema número 5, que es ventajas de la lógica, a cargo de la expositora Fiorella Cabrera. Sí, gracias, Tania. Como quinta expositora del grupo, tengo el honor de presentarles una temática de gran relevancia, las ventajas de la lógica. Como primero tenemos el desarrolla pensamientos críticos, ya que esta nos enseña a cuestionar y evaluar informaciones o información de una manera objetiva. Nos proporciona herramientas para razonar de manera estructurada, para poder analizar los problemas de una manera sistemática. Refina conceptos lo más claramente que se pueda, es decir, clarificar los conceptos de manera más precisa posible. La lógica, a comparación del lenguaje natural, tiene la ventaja de su capacidad formalizadora. Quiere decir que la lógica, al tener esa capacidad formalizadora, puede presentar, analizar de forma rigurosa y precisa mediante reglas y símbolos. Mejora de habilidades analíticas, pues la lógica nos capacita para descomponer problemas complejos en partes pequeñas y comprensibles. Capacidad para evaluar y formular argumentos sólidos. Nos ayuda a clarificar nuestras ideas, ¿no? Promueve la consistencia y la coherencia en el razonamiento
y también establece conexiones lógicas entre conceptos complejos, facilitando así el aprendizaje, la comprensión en diversas áreas. Muchas gracias. Ahora le cederé el turno a mi compañera Marilú para que continúe con la presentación. Bien, como sexto sistema tenemos la lógica desde otra tradición a cargo de Marilú Gil Quintos. Gracias, compañera Tania. A continuación les hablaré sobre la lógica desde otra tradición. La lógica se relaciona con el pensar, la lógica, la ciencia, por consiguiente, la ciencia del pensar. Pero el determinar pensante en tanto de que de determinación de algo, la lógica se ha transformado de un modo completamente inesperado, con señalar que en la lógica contemporánea la negación tiene múltiples interpretaciones, tanto la tradición como la idea de verdad compleja juegan un rol constructivo primordial. Pues bien, la idea en lógica es analizar la estructura de los discursos. La lógica en sus tres definiciones es la estructura del pensamiento en tres formas: concepto, juicios y razonamiento. A continuación le cedo la palabra a mi compañera para que continúe. Bien, en esta oportunidad voy a dar a conocer lo que es el subtema séptimo, las tres lógicas no clásicas. Bien, después de haber visto a lo largo de esta exposición acerca de las humanidades y la lógica, las comparaciones y qué ventajas tiene si nosotros ponemos en práctica la lógica, nos damos cuenta de la existencia de estos dos tipos, la lógica clásica y la lógica no clásica. Primero vamos a ver qué es lo que nos dice la lógica clásica. Esta se caracteriza por utilizar un lenguaje formalizado, simbólico, para evitar ambigüedades. Esto quiere decir que la lógica clásica tiene cuatro principios. El primero de ellos es principio de identidad, que cada proposición tiene su identidad. Principio de no contradicción, de que no se contradicen. Y también principio de tercio excluido. Eso quiere decir que no hay un valor indeterminado. Principio de razón suficiente. Esos son los principios de la lógica clásica. Ahora vamos a ver cuál es el concepto de la lógica no clásica. Nos dice que son todo lo opuesto a la lógica clásica, porque en ella están presentes las desviaciones y las variaciones. Dentro de la lógica no clásica tenemos tres tipos: la lógica trivalente, lógica difusa y lógica paraconsistente. En primer lugar, vamos a ver en qué consiste la lógica trivalente. La lógica trivalente nos dice que es aquella que se evalúa de una manera indeterminada y puede hablar o podemos tener diferentes proposiciones de múltiples temas, como por ejemplo de justicia, de creatividad, de arte, entre otros. Pero en este tipo de lógica trivalente, su mismo nombre lo dice, hay tres tipos de valores: el valor de verdad, el valor de falsedad y el valor indeterminado. Esos son los tres tipos de valores. Por ejemplo, el actual rey de Perú no es Canoso. Esto sería, ¿existe realmente un rey en Perú? ¿O cómo sabemos de que ese rey es Canoso o no? O puede ser las dos cosas, de que exista un rey en Perú y sea Canoso. Es por eso se denomina lógica trivalente. Segundo tipo de lógica no clásica, lógica difusa. Esta lógica nos dice que es una lógica plurivalente, que rechaza el principio de tercio excluido y propone un número infinito de valores de verdad. Esto también no es, o propone un valor infinito, pero no un valor indeterminado. O también la podemos conocer como lógica difusa, lógica borrosa o lógica de los enunciados vagos. ¿Cómo es eso de enunciados vagos? Son aquellos enunciados de que incluye casos límite, es decir, casos de los cuales no se puede decir con claridad
si sí son o si no son, etcétera. Es decir, no son conceptos de estudios específicos. Por ejemplo, con el primer predicado, humano, ¿cuándo podemos decir que un óvulo fecundado es humano o es un poco humano? O con el segundo predicado, de calvo, ¿cuántos cabellos debe tener una persona en la cabeza para que sea calvo? O por ejemplo, ¿cómo se puede determinar que una persona es calva? Por eso se caracteriza la lógica difusa por tener múltiples valores. Tercer tipo de lógica no clásica, lógica paraconsistente. Esta lógica nos dice que apareció alrededor del siglo XX. ¿Y quién la descubrió? Lo descubrió Newton da Costa. Consiste en que una proposición como su negación pueden ser ambas verdaderas, sin ocasionar una trivialización, como sucedía en la lógica trivalente. Las dos proposiciones pueden ser verdaderas, pero no puede existir un valor indeterminado. Por ejemplo, en este caso, dice, el cumpleaños de alguien significa un año más o un año menos. Las dos proposiciones son verdaderas. Pongamos un ejemplo. Si una persona tiene 50 años, significa que si cumple un año más de vida, este tendrá 51 años, pero también es un año menos, porque sería un año menos de vida que le queda. También, este tipo de lógica paraconsistente se puede expresar en las paradojas. Ahora mi nariz crecerá. Para aquellos que han visto la película o la serie de Pinocho. Si dice la verdad, crecerá. Y si no, también crecerá. En eso consiste la lógica paraconsistente, en que su negación o su afirmación pueden ser ambas verdaderas. Bien, ahora, para cerrar, dejaré la conclusión con la compañera. Conclusión. Para finalizar, todo lo que aprendimos es acerca de la lógica y el lenguaje en cómo nos podemos relacionar. Además, la lógica es una ciencia que nos ayuda a pensar en función a un lenguaje perfecto, como las ventajas de la lógica, tipos de lógica clásica, y dentro de todo esto nos va a ayudar a determinar una preposición, cómo tener argumentos o llevar a una conclusión. Bien, después de haber tratado este tema muy importante sobre humanidades, lenguaje y lógicas no clásicas y haber aprendido las múltiples ventajas que la lógica nos trae a cada ser humano que lo pone en práctica, no podemos olvidar una gran cita de Dale Carnegie. A tratar con la gente, recuerda que no estás tratando con criaturas de lógica, sino con criaturas de emoción. Muchísimas gracias por su atención y no olviden suscribirse a este su canal I Love Lógica Jurídica. Gracias.